Bien, vamos a comenzar la segunda lección de las tres correspondientes de teoría a movimiento en tuberías, haciendo un breve repaso de los temas que vimos o los resultados que obtuvimos en la clase de ayer. Aquí tenemos un resumen de lo que habíamos escrito en la pizarra. En primer lugar, utilizando el análisis integral, habíamos llegado a este resultado en el cual vinculábamos la pérdida de carga en un tramo de tubería HF con la tensión en las paredes tau W, y además determinábamos que esa pérdida de carga era igual a la variación de altura pisométrica entre la sección de entrada y de salida del volumen de control o del tramo de tubería, si lo resumimos. En segundo lugar, también habíamos verificado mediante el análisis diferencial que, de nuevo, como era de sospechar, las tensiones en un tubo circular para un movimiento desarrollado variaban linealmente a lo ancho de la tubería, es decir, en función de su radio. Aquí tenemos la expresión similar a la que habíamos obtenido en el capítulo anterior para el flujo entre dos paredes paralelas. Finalmente, habíamos desarrollado, utilizando en este caso el análisis, los resultados del análisis diferencial, la vinculación entre la tensión y la velocidad media. Observar que, de nuevo, esto es aunque es solo para el caso laminar, mientras que esto es general, esto solo en el caso laminar era una especie de pequeña demostración de cuál es el procedimiento o los objetivos que estamos buscando. Entonces, esos objetivos son vincular el movimiento medio, representado en este caso por la velocidad media, con la fricción, la fuerza de fricción, representada por esta tensión tangencial. Vamos a ver ahora, entonces, en la segunda parte, una forma más organizada, digámoslo así, de cómo vincular pues la pérdida de energía HF o en su caso la tensión o la fricción con el movimiento medio en la tubería y sus dimensiones. Bien, entonces, siguiendo con esto que acabo de Bien, entonces el siguiente paso que vamos a dar es a definir un procedimiento que es más o menos estándar en toda la mecánica de fluidos y también en la hidráulica a la hora de definir o establecer las pérdidas de energía. Eso está representado por esta primera fórmula que tenemos aquí, que es la habitualmente conocida en la técnica como ecuación de Darcy. La ecuación de Darcy establece una relación estándar entre las pérdidas de energía y la velocidad media, que es cuadrática. Acordaros en otras situaciones que lo hemos mencionado, aunque sea brevemente, pero también lo vamos a volver a ver, por ejemplo, en el caso del cálculo de pérdidas en canales. Que, lo que me refiero, es que es bastante estándar, por ejemplo, también lo podemos ver en manuales en otros temas vinculados, en otros capítulos, que la pérdida de energía se escribe como una función cuadrática de la velocidad media. Pero esto tiene también una cierta trampa, dado que puede dar lugar a pensar de que la relación entre la pérdida de energía y la velocidad media es cuadrática, y curiosamente, me parece un juego de palabras, no es siempre así. Eso sería así para una dada longitud de tubo delta L y un diámetro 2R, si este coeficiente F que está aquí delante fuese constante. En muchos casos vamos a ver de que sí lo es y por lo tanto efectivamente la pérdida de energía en ese tramo delta L es proporcional al cuadrado.
Pero en el caso en que esta función no sea constante, esta f no sea constante, como es lo que está escrito aquí abajo, es la expresión escrita aquí es simplemente una, como dije al principio, una forma estándar de escribir la relación entre la pérdida de carga y la velocidad media. Acordaros que cuando estamos hablando aquí de velocidad media, U mayúsculas con la barrita, estamos hablando de la velocidad escrita como o calculada, tanto turbulenta como laminar, calculada como el caudal partido del área. Esto es lo que nosotros pretendemos utilizar, y vamos a vincular esta expresión estándar con lo que hemos ido viendo en la clase anterior. Esta función f, que la vamos a llamar coeficiente de fricción, o coeficiente de Darcy, también a veces se llama, es una función f mayúscula del número de Reynolds y de la rugosidad de la pared del tubo que estudiamos en el capítulo anterior como epsilon. Al estar dividido por su diámetro se lo llama rugosidad relativa. Bien, entonces hemos visto, recordemos, luego lo vamos a ver de nuevo escrito, recordemos que en el caso de paredes lisas, la velocidad no dependía, la ley de velocidades no dependía de esta rugosidad de la pared, y en el caso de paredes rugosas sí. Bien, entonces esta fórmula de Darcy, que poco a poco, a medida que la vayamos usando, termina siendo una fórmula generalizada, bastante común, que casi la recordamos de memoria, f por L partido de diámetro por U cuadrado partido de 2G, fijaros que está escrito como una especie de fracción de la energía cinética media. Vamos a vincularla, como digo, con lo que vimos antes. Lo que vimos antes lo he mostrado hace un momento y teníamos aquí que HF, la pérdida de carga, se vinculaba mediante lo que vimos mediante el método integral con la tensión, mediante esta expresión, y con la pérdida o la caída o la variación de altura piezométrica. Entonces, siguiendo con nuestro análisis, tenemos que, dado que definimos arbitrariamente, mediante la ley de Darcy, que hf es igual a esta función f por esto, igualamos esto con lo que acabo de mostrar. De aquí despejamos f, observar entonces que nos va a quedar que este r se va con este 2 multiplica por este 2 y por este quedando el 8, en el numerador queda tau w, y delta L se va con delta L. Así que al final tenemos que f es igual a 8 tau partido de rho u cuadrado. Este es el resultado que nos está dando la definición arbitraria de Darcy-Weisbach o Darcy, y el análisis integral. Por lo tanto, esta expresión es general y sirve siempre. No estamos hablando ni de que es laminar o que es turbulento. Así que vamos a también a escribirla para reservarla en aquí. Así que seguimos con nuestra chuleta de Darcy, se deduce de que f es igual a 8 tau partido de, vamos a no escribirlo mal, rho u cuadrado, u media a cuadrado. Bien. Así, entonces, tenemos en nuestro chuletario, digámoslo así, tenemos un resultado, este de aquí, que nos vincula este coeficiente de fricción con la tensión. Podríamos decir, si nosotros supiésemos un procedimiento para calcular la tensión, pues inmediatamente tendríamos F, e inmediatamente tendríamos, si queréis, vamos a seguir con Darcy aquí. Aquí vamos a poner implica para que no os confundáis, pero la ley de Darcy es que la pérdida de carga es igual a coeficiente de fricción por delta L partido de 2R o de U media al cuadrado partido de 2. ¿Ok?
Bien, pues entonces, si yo consigo ahora eliminar en el cálculo esta tau, ¿eh? Dado que en principio es complicado de calcular, pero sí conozco mi procedimiento de calcular f, donde aquí está vinculado con u, pues simplemente voy a poder, una vez calculado f, tener h, que es lo que pretendo. Es decir, ¿cuánta energía voy a perder yo o cuánta en el tubo va a caer la altura episométrica de un punto 1 a un punto 2? Ese es el objetivo principal. Bien, así que de momento solamente hemos hablado de una forma arbitraria, pero estándar, que se usa prácticamente de forma universal, de cálculo de la pérdida por fricción. Si en nuestro procedimiento conocemos F, lo demás es geometría y esto es la dinámica. En principio hemos llegado pues a este resultado que hemos reservado. Ahora bien, la solución laminar, para ver qué es el último paso que nos queda, hagamos una solución laminar y vamos a, digamos, invertir 5 minutos en esto y luego vamos al turbulento. Este resultado aquí lo teníamos de nuestro análisis de ayer. Aquí lo tenemos. Para el caso laminar, la tensión y la velocidad se vinculan con esto. Observar que tenemos esto por un lado, y tenemos esto por el otro. Por lo tanto, si esta tau con este valor lo reemplazamos aquí, vamos a obtener inmediatamente f en función de u y del diámetro. ¿Veis? Repito, esto lo reemplazamos aquí, eliminamos tau en el cálculo y calculamos f en función de la dinámica y del diámetro, que es lo que estamos buscando. En el caso turbulento va a ser un pelín más, como diría, intrincado porque entra la fórmula, la expresión entra logarítmica de la velocidad, entra en el cálculo y esto es un poco más intricado, pero si tenemos un poco de paciencia lo vamos a resolver enseguida. Así que, repitiendo, resumiendo y poniendo en limpio, tau, este es el resultado que acabo de mostrar, que obtuvimos ayer o en la última clase, y f, reemplazando, tau en la expresión de f, que acabamos de ver, reemplazando en esta, reemplazando tau en esta, obtenemos este número, que fijaros, esta u media se va con esta, y por lo tanto queda u por d partido de mu, o partido de nu, que es mu partido de rho, es la viscosidad cinemática, y por lo tanto en el denominador queda el número de Reynolds. El numerador queda 64, que es este 8 y este 8. ¿De acuerdo? Ya está. F en el movimiento laminar es 64 partido del Reynolds. Esta pérdida aquí es simplemente de reemplazar en la fórmula de Darcy F por esto. No es necesario que la sepamos, simplemente para que lo veáis, que la pérdida de carga en el movimiento laminar, conocido el caudal y el diámetro, que me da esta velocidad media, la obtenemos de forma inmediata. Se acabó el problema laminar. Sugiero simplemente que os acordéis, digamos, de forma memorística simplemente, que este análisis nos ha dicho, pues, que F es 64 partido del número de Reynolds. Vamos a pasar ahora a, perdón, al movimiento turbulento. En el caso del movimiento turbulento, aquí tenéis un resumen de lo que ya vimos. Para paredes lisas, nosotros teníamos que la capa viscosa sería una ley lineal, esta es la ley dimensional, y para capa de solape seguía una ley logarítmica. Esta ley logarítmica, escrita aquí en coordenadas I más e I más, esta ley logarítmica la extendíamos a todo el ancho de la curva, a todo el ancho del tubo, y por lo tanto íbamos a tener una ley de velocidad logarítmica que reemplazaba, bueno, en este caso en las capas de solapamiento no, pero sí a la incógnita ley en la capa exterior y a la capa viscosa, que era lineal. Finalmente analizamos la pared rugosa, que está aquí recuperado, la ley dimensional, que también es un logaritmo, en donde aquí intervenía epsilon, escrito aquí, que era la rugosidad media del tubo. Kappa era una constante, 0,41. Okay. Esto es lo que obtuvimos en el capítulo anterior. Ahora simplemente lo vamos a usar. Y el procedimiento que vamos a seguir, lo voy a mostrar,
Es relativamente simple, pero es un poco aburrido. Así que voy a ir más o menos rápido, ¿eh? Y los detalles son simplemente detalles de cálculo. Bien, observar que yo aquí tengo U sin la barrita. ¿Eh? Aquí, por ejemplo, tengo U con la barrita. Acordaros la diferencia fundamental en el cálculo de forma práctica que tiene uno de otro. U aquí es una función, fijaros que depende de I. En el caso del tubo dependerá de R, del radio, de la posición radial. En cambio, aquí U barrita es un número, que es el caudal partido del área. ¿Eh? Entonces, mi interés práctico es tener la misma solución que tengo aquí para laminar para el turbulento, de tal manera que yo pueda calcular este coeficiente de fricción, utilizando la fórmula de Darcy, en función de la velocidad media, caudal partido de área, y no tener que estar utilizando constantemente, para cada cálculo, la ley de velocidades laminar. Logarítmica. ¿Mm? Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Lo voy a describir, ¿eh? Y debemos tener en los próximos 5 minutos un poquito de paciencia porque aparecen unas expresiones que parecen un poco intrincadas. Bueno, un poco lo son, pero lo que me interesa es que dilucidemos el procedimiento. Paredes lisas primero, luego vamos a rugosas. En el caso de paredes lisas, nos encontramos con que reemplazar I por R, que lo he ya anticipado, es decir, la coordenada perpendicular al eje principal por R, vamos por si acaso a recordarlo. Voy a borrar un poco esto. Lo que estoy pretendiendo explicar es que si de nuevo tenemos el tubo, y esto es R, antes teníamos I. Y este es el radio del tubo. Esta es la coordenada radial, esta es la coordenada I. Por lo tanto, ahora hacemos una traslación de coordenadas del fondo al eje, siendo ahora R. Así que eso, sin entrar en demasiados detalles innecesarios, se traduce en que de la fórmula en función de I que teníamos aquí logarítmica, se transforma en esta fórmula, donde es R menos R, producto de la traslación. ¿De acuerdo? Reemplazando. Dado que R será I más R. Lo demás es lo mismo. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad media con esta fórmula intrincada, no tengo más que integrar en la sección A el caudal. Por lo tanto, será Q partido de A, 1 partido de pi r cuadrado, que es el área, la integral de la velocidad en la sección circular. Bien, no nos vamos a tomar ahora el trabajo de integrar esta función logarítmica, simplemente lo que voy a darles el resultado y que os deis cuenta que aunque el resultado, que es este de la integral, es de nuevo o sigue siendo un logaritmo, esta vez es un número, mientras que aquí es una función. Esto es una función de R minúscula, esto es un número. Fijaros que aquí aparece R, el radio del tubo, la tensión en la pared y constantes. Así que la velocidad media es igual a esto. Si paso el asterisco dividiendo para que quede con la misma pinta que esto, me queda esto una vez que reemplazo las constantes. Conclusión, la ley de velocidades como tal es esta. Esto es una fórmula que me da la velocidad media de producto de esta ley de velocidades para un tubo de radio R. Y es este numerito de aquí. ¿De acuerdo? Primer paso, y casi el más importante. Ahora lo único que voy a hacer es trasegar un poquillo con los resultados que tenemos para que veáis cómo nos va a quedar la fórmula. ¿Cuál es el objetivo? Pues que nos quede de nuevo, como hicimos en el caso laminar, una f en función de u. Cálculo de las pérdidas de energía en función del coeficiente f y no de la tensión. Aquí la tensión sigue apareciendo, aunque aquí ya os hayáis olvidado, pero U asterisco es la tensión, escrita como velocidad. Acordaros que habíamos dicho que U asterisco era la velocidad de fricción como la raíz de tau partido de rho. Bien. Bien, entonces teníamos la velocidad de fricción o la tensión,
teníamos esta expresión que ya no la voy a volver a mostrar, ya la hemos repetido, la hemos escrito y reservado a partir de la fórmula de Darcy. Así que si combinamos esta expresión con esta, fijaros que es simplemente despejar tau aquí y reemplazar. Despejo tau de aquí y reemplazo de tal forma que tau se elimina y nos queda esta expresión de aquí. Sugiero hacerlo en un papel, aquel que presente que tenga dudas, pero repito, despejo tau de aquí, que es f rho cuadrado partido de 8 y lo reemplazamos aquí. F rho cuadrado partido de 8 reemplazamos aquí, nos queda esto, y ahora el último paso, fijaros que solo estamos trasegando, no estamos usando lo que ya sabemos, el último paso va a ser multiplicar, de aquí, fijaros que u cuadrado, raíz de u cuadrado es u media, esto de aquí, y pasa esto dividiendo, el resto pasa a la derecha, y nos queda esta expresión. Así que, repito, simplemente como un recordatorio, cuando estudiéis este procedimiento, hacer estos los pasos intermedios. Esto hace que observar que en la fórmula de la velocidad media, esto de aquí, de la izquierda, lo vamos a reemplazar por esta expresión donde aparece f, y hemos eliminado lo de la izquierda. Nos quedaría por eliminar lo de la derecha, que es u asterisco. Así que esto que está aquí en paréntesis, u asterisco por r partido de nu, que era la coordenada i más, que tenemos aquí, ahora sería r más si queréis. Esto hacemos el siguiente trasiego. Multiplicamos y dividimos por u media, y por lo tanto esto nos va a quedar la siguiente expresión. Nu, u por r partido de nu, esto de aquí, esto que estoy señalando, repito aquí, mirad, es el número de Reynolds del radio. Por lo tanto, es la mitad del número de Reynolds de diámetro, que lo puse con D, fijaros aquí, para indicar que estoy hablando del Reynolds en función de diámetro. Repito, U media por R partido de nu es el número de Reynolds en función del radio, que es la mitad del número de Reynolds en función del diámetro, que es el radio de medios. ¿Y qué más nos queda? U asterisco partido de U media. U asterisco partido de U media por un medio de Reynolds. Y U asterisco partido de U media es esto, que reemplazamos. A la inversa de esto, que reemplazamos. Rebobinando. Esto de aquí, este paréntesis, me queda escrito ahora en función de f del número de Reynolds, y esto de aquí me queda en función de f. Perdón, me he perdido, me queda en función de f. Esto a la izquierda del igual, y el paréntesis de la derecha, esto. Reemplazamos y nos queda esta expresión. Voy a ir y volver un par de veces para que lo comparéis. Esta expresión, la última, con esta expresión que he puesto aquí remarcado. Supongamos que nosotros ahora, anticipándome, que nosotros ahora conocemos la velocidad media, por ejemplo el caudal que circula en un tubo de diámetro D. Conocido el diámetro D, esto que indico aquí, y el caudal, podemos calcular la velocidad media. U por el diámetro partido de la viscosidad me da el Reynolds. Si conozco F, si conozco el Reynolds, calculo el F. A la inversa, si conozco el F, si conociese el F, puedo calcular el flujo, que sería verificar qué es lo que está pasando en un tubo. Así que, conclusión, movimiento laminar, F en función del Reynolds. Movimiento turbulento en pared lisa, F en función del Reynolds. Solo que aquí es más complicado calcularlo, en el otro es explícito. Esta expresión se ha reemplazado las constantes para que aquí quede el logaritmo decimal, que es algo estándar en las tablas. Por último, para paredes rugosas, me queda esta expresión que está aquí abajo. Y ya con esto, en breve, acabamos esta lección.
Paredes lisas, F en función de Reynolds. Paredes rugosas, F en función, no aparece el Reynolds, porque para el caso de paredes rugosas sabemos que la velocidad dependía de la rugosidad de la pared, y esta rugosidad escrita aquí como epsilon me da F en función de epsilon. F en función de Reynolds, F en función de epsilon. El procedimiento, lo hemos saltado para obtener esta expresión, es muy parecido al que hemos hecho para obtener esta. Si habéis entendido cómo hemos procedido aquí, pues aquí el procedimiento es el mismo. Ahora voy a comentar esto que está aquí arriba, que es bastante interesante. Vamos a hacer un breve resumen o un breve repaso para organizarnos. Para el caso laminar tenemos ahora pues F en función del Reynolds con esta expresión. Dado que partimos de la relación entre la tensión y la velocidad. Para el caso turbulento, en paredes lisas tenemos la velocidad media, que es esta, que también queda escrita en función de la tensión. Como veis, solo que es más intrincado. Así que lo que hemos hecho ahora es, mediante esta expresión que nos la hemos trabajado antes, reemplazamos la tensión o la velocidad de fricción en la fórmula logarítmica que tenemos aquí, fórmula, no la ley, fórmula de U media, y obtenemos, luego del trasiego, esta expresión. ¿De acuerdo? Así que en la siguiente clase nosotros vamos a ver esto resumido como una especie de recolección de lo que tenemos en el cajón en este procedimiento. Antes de cerrar, voy a explicar qué pasa si analizamos las paredes rugosas, el espesor de la capa viscosa. Y vais a poder comprobar lo siguiente. Cuando estudiamos en el capítulo de turbulencia en paredes, paredes lisas y paredes rugosas, nosotros habíamos podido o habíamos anticipado que el nombre o el adjetivo de liso o rugoso en las paredes no es absoluto, es decir, un tubo con una dada rugosidad puede ser considerado como liso o rugoso dependiendo de la dinámica o de la hidráulica, digamos. Entonces, observemos o confirmemos ahora por qué dijimos eso. El espesor de la capa viscosa que estudiamos estaba dado aproximadamente por este valor. 5 veces la viscosidad cinemática partido de la tensión en la pared o la velocidad de fricción. Si calculamos o escribimos el espesor de la capa viscosa de forma específico o relativo al diámetro del tubo, es decir, dividimos este por D, ¿qué nos va a quedar? En el numerador tenemos 5 nu y U asterisco lo tenemos aquí. U asterisco proviene de esta expresión. Repito, si esta expresión de aquí la reemplazamos para eliminar U asterisco en esta expresión, reemplazamos esa expresión, nos queda esto. ¿Está? Repito, una vez más, U asterisco es igual aquí a U partido de la raíz de 8 partido de F, paso esto multiplicando, esto dividiendo, y eso lo reemplazo aquí. Entonces al reemplazar me queda esta expresión de aquí. De nuevo observar que ¿qué es lo que nos queda? Nos queda un número 5, por otro la raíz de 8, por U media, por nu partido de U media D, y esto de aquí es la inversa del número de Reynolds, que lo he puesto aquí como Reynolds a la menos 1. Ya no le pongo el subíndice D, entendiendo que estamos hablando del número de Reynolds del diámetro. Conclusión. El espesor de la capa viscosa en un tubo de un diámetro dado es inversamente proporcional al número de Reynolds. También depende de la fricción. Pero tal como vamos a ver en los ejemplos prácticos, este paréntesis varía mucho menos para el número de Reynolds alto que lo que varía esto. Así que para números Reynolds altos, es decir, por ejemplo, 500.000, 1.000.000, ese orden es de magnitud, ahí tenemos la certeza, lo confirmaremos la próxima vez, la certeza de que el espesor de la capa viscosa, a medida que el número de Reynolds aumenta, el espesor disminuye. Así,
tendríamos lo siguiente. Voy a hacerlo aquí, voy a borrar esto, primero un momento, y lo voy a... para terminar, entonces, suponer que nosotros hemos elegido un determinado tubo con una determinada rugosidad de un determinado material, y para ese tubo nosotros hemos determinado que el espesor de la capa viscosa, hemos calculado que era este. Espesor de la capa viscosa, tal como lo acabamos de ver aquí en la fórmula, era 5 nu partido de u asterisco. Imaginaros que nosotros hemos sido capaces de calcular esta tensión, es decir, u asterisco como la raíz de tau partido de rho. Supongamos que nosotros esta tensión la hemos podido calcular. Como hemos visto ya en distintos estados, esta tensión variará si cambia el régimen. Por lo tanto, a medida que nosotros nos encontramos con distintos flujos, presentados por ejemplo por la U media, nos vamos a encontrar que la tensión será distinta. Por lo tanto, el espesor de la capa viscosa ya es evidente de que dependiendo de U va a cambiar. Ahora, lo que nosotros acabamos de ver es que el espesor de la capa viscosa relativo es función, vamos a poner así para no confundir con F, es función de la inversa de Reynolds, o es, vamos a ponerlo mejor, es proporcional a la inversa de Reynolds, y por lo tanto, a medida que el número de Reynolds aumenta, acabamos de demostrar pues que esta capa viscosa va disminuyendo. Conclusión, un mismo tubo para un número de Reynolds, vamos a poner Reynolds 1, Reynolds 2, mayor que Reynolds 1, para un dado número de Reynolds puede comportarse como como liso, dado que la capa viscosa está por encima del espesor epsilon de la rugosidad. Sin embargo, puede alcanzar un valor de Reynolds, mayor obviamente que Reynolds 1, en el cual el espesor de la capa viscosa, al disminuir, está por debajo del espesor de la rugosidad media y por lo tanto rugoso. Rugoso el segundo, liso el primero y el mismo tubo. Bueno, en la próxima clase vamos a aunar todo para poder calcular tubos.